Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este primer episodio o programa de Generación País que hemos denominado Historias con Historia. La idea es generar un material audiovisual, generar un material de audio, que ambos van a estar cargados en las redes sociales. Ahora Lucho le va a explicar cómo vernos. Y la idea es poner un poco de discusión sobre la historia argentina, hacer un poco de revisionismo histórico, de hablar algunos próceres de nuestro país, pero que tuvieron un anclaje muy importante en la historia latinoamericana. Así que la idea es que esto sirva para que aquel que le guste la historia pueda verlo o oírlo, aquel compañero que tenga ganas de formarse le sirva como material, y aquel que simplemente sea un público en general tenga algo que permita incitar un poco a leer un poco la historia argentina y a abocarnos un poco a estos nuevos sistemas de redes que tenemos hoy. Así que bueno, esto es un proyecto de Generación País que va a contar con varios capítulos. Hoy hacemos el primero. No sé, Lucho, si querés contar si tienen Spotify, cómo pueden escuchar el podcast que vamos a generar. Por supuesto, nos pueden escuchar en Spotify como Generación País. Ahí van a estar todos nuestros capítulos como estos y nuestros distintos programas. Y también, para poder revivir en vivo, digamos, en imagen, estamos en YouTube con nuestro canal de Generación País. Ahí también nos pueden ver. Perfecto, O bien también Lucho. en nuestras redes sociales, ¿sí? Que estamos en Facebook como Generación País Nacional, en Instagram como Generación País, en Twitter, GP Nacional. Ahí nos pueden escribir también y pueden ver los distintos capítulos. Buenísimo. Seguramente una vez que esté cargado en las redes sociales, en las solapitas de abajo aparezcan los diferentes links para poder ingresar. Hoy vamos a hablar de dos personajes históricos muy importantes, en connotación a las fechas celebradas la semana pasada, de Güemes y de Manuel Belgrano. Vamos a hablar de ellos dos personajes de la historia argentina importantes, y lo que intentamos desde acá es específicamente hablar sobre los próceres a modo de ser humano, de sus ideas, de sus pensamientos, de cómo vivieron, tratar de bajar un poco a los próceres de esos altares para incentivar que eran personas de carnes y hueso, personas que tuvieron pasiones, que tuvieron historias, que tuvieron realidades. Y la idea es hablar de ellos dos, primero aprovechando la fecha que ya pasó, pero también para hacer un hincapié en algo que intentamos hacer de acá, de hacer este revisionismo histórico que sirva para todas las generaciones. Primero vamos a hablar de Güemes, y para hablar de Güemes vamos a tener un invitado, la verdad que de lujo, el compañero Sergio Lugo, que es profesor de historia, egresado del Joaquín B. González, es militante de Generación País Quilmes, y él nos va a acompañar en los distintos ciclos, aportándonos un poco a todo esto que queremos hablar. Y el primero que vamos a hablar, Sergio, es un personaje importante de la historia, como lo es Güemes, que es un personaje que empezó a tomar un poco de reivindicación los últimos años, más allá de su importancia, más allá de su desarrollo histórico, como que varias generaciones lo empezaron a escuchar o a indagar sobre él en el último tiempo. Así que bueno, Sergio, te dejamos a vos, que sos el que sabés, y nosotros te acompañamos. Bueno, gracias, Mati. Bueno, sí, Güemes Martín Miguel de Güemes, ¿no es cierto? Nacido en 1785, ahí en Salta, prócer salteño. Y como vos bien dijiste, Mati, su recordatorio, su figura, hasta hace poco estaba en digamos, una división B de los próceres, ¿sí? O sea, estaba más o menos olvidado, por así decirlo. 2016 recién se declara su muerte, 17 de junio, como un feriado nacional, ¿sí? Y es interesante ver por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué este ocultamiento? ¿Por qué esta falta de conocimiento de la figura de Güemes? Por suerte, estos últimos años igual, qué sé yo, todos conocerán a Zamba, el dibujito, Exacto. apareció, por ejemplo, hay un reconocimiento, pero está bueno ver por qué la figura de Güemes en muchos sentidos incomodó, o por lo menos no estaba dentro de la figura o del panteón principal de próceres junto con San Martín y Belgrano, que estaban desde siempre, pero fíjate esto que
Qué loco, ¿no? O sea, Belgrano, por ejemplo, que vamos a hablar después, por ahí los próceres que siempre conocemos, que siempre vemos en la primaria, Sí, se oculta también ciertas cuestiones y se deja solamente lo que es su rol militar, ¿no es cierto? O tal Belgrano cual. este, que, que diseñó la bandera, ¿no es cierto? Ahí en Paraná, a orillas del Paraná, en Rosario. Y Güemes, arrancando con Güemes, Güemes era militar de carrera, ¿no es cierto? Güemes, salteño, hijo de la élite salteña de la clase estanciera, ¿no es cierto? Su familia era dueña de estancias, él de clase muy acomodada. Este, Desde muy, muy chico va a tener una inclinación por la carrera militar, ¿sí? Por ahí, a diferencia de Belgrano, que es un perfil más intelectual, Claro. Güemes desde chiquito va a dedicarse a lo que es el ejército, ¿sí? Exacto. Tanto es así que Güemes va a estar presente en muchos de los episodios que van a conducir a la independencia. Por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿sí? O sea, Güemes a los 14 años va a Buenos Aires para instruirse como militar en el Sí. ejército, y es protagonista de la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Buenos Aires, 1806-1807, ¿no es cierto? Ahí empieza su carrera en armas. Es Bien. muy conocida su hazaña, ¿no? Una hazaña que hizo. Él pertenecía al cuerpo de caballería y como parte de la reconquista de Buenos Aires va a tomar a caballo una fragata inglesa que había encallado en el Río de la Plata. A caballo, una cosa bastante insólita, Sí, la verdad que sí. imagínate, ¿no? Pero bueno, justo había encallado a orillas Sí, de lo que es Retiro. En ese momento la ciudad está más ganada el río, ¿sí? sí. El río avanzaba mucho más lo que es la ciudad, y toma una fragata, la fragata Justín, con su cuerpo de caballería. Y eso va a ser el inicio de una carrera militar que la va a encontrar en grandes batallas de la historia argentina, ¿no es cierto? Como por ejemplo Suipacha, Claro. va a formar parte muy importante también de la caballería, hasta que después va a ser comandante de lo que es la legión de gauchos, los Sí, infernales, ¿no es cierto? Con el exacto. que va a ser famoso, ¿no? Con el que va a pasar la historia. Pero acá el dato curioso que por ahí nos permite entrever un poquito el dato, o sea, la personalidad de Güemes, ¿no es Sí, cierto? Él era hemofílico. ¿Qué significa esto? O sea, una herida, por más mínima que sea, por ahí se le complicaba y significaba su muerte, porque claro. tenía un tema con respecto a la cicatrización, Sí, y es muy raro que alguien así, con esas cualidades, con esa característica, con esa condición médica, se dedique a la carrera militar. claro. La verdad Pero que sí. Güemes, la verdad que sí, o sea, ahí Sí, sí, sí. vemos una cosa que es la dedicación, ¿no es Tal cierto? O cual. sea, cómo la dedicación con respecto a la carrera militar, digamos, es parte de la personalidad de una persona que con una familia acomodada pudo haberse dedicado a cualquier otra cosa. Claro. Pero ya lo tenemos en 1806 defendiendo, reconquistando Buenos Aires, contribuyendo a la reconquista de Buenos Aires. Después, 1807 también va a estar en lo que es la defensa de la segunda invasión inglesa. Después vuelve a Salta porque su padre había enfermado, Sí, y ahí va a estar en contacto con lo que es, bueno, Revolución de Mayo, por supuesto, 1810. sí. Vamos a la primera junta, envía cuerpos expedicionarios hacia lo que es el Alto Perú, que es la actual Bolivia, que es como el bastión realista, donde está, aparte importantísimo, porque está ¿cómo se llama esto? Las minas de Potosí, ¿sí? Claro. Que es el centro económico, la joya Sí, de la corona en comercial ese momento. de ese momento, Sergio. Claro, sí, obviamente los españoles no lo van a querer sacar, Olvidar. no lo Tal van, cual, no van a querer entregar. tal cual. Entonces, bueno, la parte norte del país, lo que hoy es la parte norte del país, Salta, Jujuy, va a ser clave en lo que es el freno a los realistas que después de la derrota de Huaki van a intentar recuperar todo lo que es el norte argentino, el actual norte Claro. argentino. Y Sergio, por te hago eso,
parate Sí, y pienso, ¿no? sí, Digo, una persona que tenía una enfermedad, que era un sí, sí. claro riesgo para ser militar, una persona que era de una familia bien económicamente, digo que si lo trasmasamos a la realidad, no tenía la necesidad de meterse en semejante lío histórico Claro. de semejantes luchas, tiene ese involucramiento total en la independencia argentina. Y este modo soberano lo vemos en varios próceres argentinos, que exponen hasta lo que no tienen en su salud y que aparte vienen de crianzas, en este caso hablamos de Güemes y Belgrano, dos personalidades diferentes pero parecidas en su situación económica de donde venían. Digo, ¿cómo ellos veían o palpaban su relación con la que no era su clase social natural? Digo, en Güemes explícitamente, vos hablabas de los ejércitos infernales que estaban compuestos por gauchos, ¿sí? Claro, claro. En el devenir histórico vamos a ver como que es el sujeto histórico, como el rebelde, como el marginal de la historia. Y me llama la atención eso también para pasarlo a esa relación humana de prócer historia argentina. Sí. ¿Cómo era eso? Bueno, a ver, ciertamente acá lo que tenemos para empezar, antes de ir a Sí, las ideas puntuales, hay que sí, decir que la guerra es un elemento democratizador. ¿Qué quiere decir bien, esto? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad totalmente distinta, estamos hablando del siglo XVII, perdón, siglo XVIII, principio del XIX, sí, y estamos hablando de que Argentina, lo que hoy es Argentina, colonia española, era una sociedad súper desigual, una sociedad de castas, donde si eras blanquito, claro, español o hijo de español, estabas arriba, y si eras un poquito más morocho, ya seas claro, indio, exacto, negro, sí, indígena, o mestizo, o mulato, o lo que sea, todas esas combinaciones, vas a estar abajo, ¿sí? claro, Y los gauchos justamente son eso, solían ser hijos de hijos mestizos, de mamá india y papá español, ¿no? sí, Este, que vivían marginados de la sociedad en puestos menores, eran peones de estos grandes terratenientes salteños y lo que es el territorio nacional, el actual territorio nacional. Y claro, justamente la guerra de independencia en este caso dio una posibilidad, una oportunidad para una, una especie de democratización o un cambio en los paradigmas sociales, por así decirlo, ¿no es cierto? bien, Es justamente por eso, ya en las invasiones inglesas, por ejemplo, donde sí, participó Güemes, sí, siendo muy joven, los milicianos elegían sí, sus propios tenientes. O sea, eso es una cosa bien, democrática, por primera vez los sí, vecinos elegían sus propios mandos y no eran los que ponían la corona. Así fue como Belgrano va a ser teniente de un cuerpo exacto, este, de lo que serían las milicias urbanas, las milicias porteñas vecinales, sí, y ahí tenemos otro tipo de entrega, o sea, otro tipo de dedicación en Belgrano, porque si Güemes era hemofílico, claro. Belgrano era un intelectual que no tenía idea de Que no cómo tenía empuñar un nada que arma. ver con a dónde estaba, claro. Era Claro, sí, sí. Ya hablaremos de Belgrano después, sí, ¿no? sí, 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 Pero sí, Belgrano era un intelectual y lo mandaron a calzarse las claro, charreteras e ir sí, a dirigir un ejército. Pero bueno, Güemes, siendo militar, siendo de una familia acomodada y siendo de una élite salteña, claro, este, rápidamente tuvo un contacto cercano con lo que es la peonada, lo que es el gauchaje, exacto, y va a ser como una especie de precursor de lo que van a ser los grandes caudillos, ya más para la década del 20, pero él ciertamente va a ser un caudillo, va a ser gobernador de Salta, y sí, siempre se va a apoyar en ese gauchaje. Y fíjate vos qué loco, porque ahí por ahí está una de las claves de por qué tanto silencio durante muchos años, sí. o lo que es peor, no solamente silencio, sino, ¿cómo te puedo decir? Eh, Ocultamiento de la historia oficial, digamos. Pero aparte de ocultamiento, a los Sí, próceres los podés usar como quieras, ¿viste? Porque son exacto, próceres. Y sí, hoy por hoy, la élite salteña, los terratenientes, los grandes terratenientes salteños, para recordar a Güemes, claro, es un prócer salteño. Y ellos son la élite claro, de Salta.
Claro, es un prócer incómodo para la realidad salteña. Claro, por un lado lo tiene que recuperar, porque es el símbolo de Salta, y se visten Exacto. los terratenientes, es gracioso verlos con la ropa de gauchos ahí desfilando, cuando nada que ver, ¿viste? Claro, exacto, sí, sí, En sí, su sí. Hilux. Pero le sacan este componente social. Claro, para ellos, en su mirada, en su Sí, visión de Güemes, es un líder militar que, claro, obviamente fue clave en la defensa del territorio nacional, exacto, porque con sus gauchos, con su guerra de guerrillas, básicamente lo que hizo fue evitar que la parte norte del país caiga en manos realistas. exacto. ¿Sí? O sea, después de la derrota de Huaki, lo que hubo fue una guerra de guerrillas ahí en el Sí, norte, y los infernales de Güemes fueron una pieza clave en sostener a los realistas para que San Martín pueda hacer su cruce de los Andes y buscar a los españoles por donde no se lo esperaban, que era por exacto, Chile y tal atacarlos cual. en Perú. Sí, Pero ciertamente lo que hacía Güemes era guerra de guerrillas, atacaba con sus gauchos, hacía emboscadas o cortaba las líneas de suministros. O sea, todo eso es la hazaña militar. El defensor del norte con sus gauchos, todo muy claro. poético. Sí, no, obvio, Pero obvio. lo que lo hace incómodo y lo que hizo que hasta hace muy poco fuera recuperado, es ese contacto con la peonada, Claro, con el gauchaje. Porque exacto, como te dije, la guerra es un elemento democratizador. O sea, claro. vos, caudillo, tenés unos hombres a tu lado que van y que te reconocen como un líder, un Exacto, caudillo sí, sí, popular, sí. y a cambio, Güemes tenía una idea de, básicamente, la idea de Güemes era la siguiente: expandir el fuero militar a sus gauchos, cosa que Sí. a Buenos Aires no le gustaba, porque los porteños, el directorio porteño Obviamente, era, claro. Sí, claro, era como que le hacía ruido. ¿Cómo puede ser que estos gauchos, no, claro, no, no? O sea, mientras me sirvan y detengan a los realistas, está todo bien. exacto. Pero Una ya cosa es que Güemes vayan al tenía, frente, otra cosa es reconocerlo como parte del, del sistema. claro, porque para los porteños, para ellos, los usarían como carne de cañón sin ningún problema. Exacto, sí, 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 sí. El tema es que Güemes, obviamente, a ver, tenía un proyecto político que es el que llevó a cabo como Sí, gobernador de Salta, este, desde el 14 hasta el 21, que es su muerte. ¿No es cierto? ¿Cómo era ese proyecto? Bueno, extender el fuero militar a los gauchos, darles tierras, darle las tierras en las que trabajaban para su propiedad, ¿no es sí. cierto? No diría que es tanto una reforma agraria como la que diría Artigas, pero es una avanzada, es una Para propuesta la época avanzada. era innovador, Sergio. Era Por darle supuesto, por identidad a supuesto. un sujeto que en la historia argentina ya empezaba a causar como resquemojo. Y hablamos de gauchos morochos, gauchos Claro, hijos de indios y sí, mestizos, ¿sí? claro. Y justamente esa cuestión ahí es la que va a hacer que la élite salteña no lo quiera a Güemes, y la élite salteña va a hacer que eh, entra en contacto con los realistas, Sí, dejan entrar a un cuerpo expedicionario realista del Alto Perú y sí. realizan una emboscada, perdón que hay perros acá, realizan una Bueno, emboscada a Güemes y lo terminan asesinando, hiriendo de bala, sí, el 7 de junio de 1821, en una herida que no pudo recuperarse, obviamente, tal cual. y termina falleciendo. Pues quería mencionar una cosa también, Sí, todo tuyo, Sergio. antes de pasar, porque la hermana de Güemes, esto es algo que muy Sí, poca gente conoce, sí, Magdalena Güemes, sí, fue importantísima, porque mientras Güemes, gobernador de Salta, sí, peleaba contra los realistas, la que sí. se quedaba gobernando era Magdalena, era su hermana. Y ella hizo un trabajo muy importante como espía, espiando a las fuerzas enemigas, Sí, controlando la administración de Salta. Así que vos fíjate, ¿no? Para el siglo XIX, principio del siglo XIX, teníamos una mujer uh, atendiendo asuntos gubernamentales en una provincia salteña. O sea, es una todo locura. esto. Para la época era inconcebible. Por eso te digo que la guerra hace estas cosas, da Sí, vuelta sí, a sí, todo. sí. Y esa es la importancia de la guerra y de una figura como Martín Miguel de Güemes.
La verdad que el dato de Magdalena no lo sabía, es un dato importante, digo, porque no solo Güemes tenía una relación con lo que podríamos denominar como el pueblo, sino que ponía un sujeto social que hasta el momento estaba totalmente oculto y que era imposible su penetración o su participación en la política, como era la mujer. Tal cual, Era algo total. inconcebible. Y digo, también, digo, Güemes es alguien que empezamos a descubrir ahora, que no solo a las generaciones de ahora le cuesta descubrirlo, sino que los que nos formamos durante los 80, durante los 90, no se hablaba de Güemes. Se empezó un poco a reivindicar después del 2003 en adelante, cuando se puso un poco la discusión histórica y cuando también algunos historiadores como Donel o como Piña empezaron también a hablar un poco de ese rol de Güemes, y está bueno recuperarlo, me parece que está bueno investigar. Te pregunto algo, Sergio, y quizás te estoy poniendo en un quilombo, pero me pasó que cuando quise descubrir para leer algo de Güemes, no encontré tanto como me pasa con otros próceres. No, Sí, cuando queremos leer de Belgrano, de San Martín, encontramos un montón de material. Quizás de otros como Dorrego, como Mariano Moreno, también. Pero cuando quise indagar sobre Güemes para también leerlo, para que los compañeros tengan material, como que no me encontré mucho de Güemes. ¿Esto es así? O también, digo, hay también entre los historiadores como no escribimos de Güemes por algo en especial? no, no, es que es así, o sea, no hay, básicamente no Sí, hay. Vos fijate que incluso lo que es el revisionismo histórico hacia los 60, sí, 70, tampoco lo tenía muy presente, ¿no es cierto? Hay alguna obra de por ahí Bernardo Frías, que es un historiador ahí, sí, pero salteño, ¿no? O sea, los claro, sí. salteños recuperando a su prócer. Pero desde Exacto. acá, por ahí, lamentablemente es como que todavía muy poco federalismo, ¿viste? Incluso desde los revisionistas, desde el revisionismo histórico, por ahí se rescató más a otro tipo de caudillos, más como Felipe Varela, Chacho Peñalosa, Exacto. eh, pero Güemes por ahí no tanto en cuanto a, bueno, ciertamente murió, murió muy joven, Sí, tenía sí, 30 y sí, sí, pico sí. cuando murió, eh, pero bueno, es en los últimos años, hay historiadores ya profesionales, no Sí, necesariamente revisionistas, Sara Mata, por ejemplo, que hace sí. estudios muy profesionales sobre su figura, pero es cierto, hay muy, muy Es poco. alguien que es difícil de encontrar para leer. Es Pero muy bueno, difícil, sí. está bueno estos ítems que nos tirás vos para que los compañeros o el público en general que acceda a este material pueda tener un indicio. Digo, casi siempre la duda que genera estas cosas son una línea para descubrir la Seguro, hermosa seguro. historia y rica historia que tenemos nosotros. El segundo prócer, digo, que nos encuentra en este primer capítulo de Historias con Historia, esta producción de Generación País, es Manuel Belgrano. Un prócer controvertido y políticamente incorrecto para la época, si tenemos que hablar. Manuel Y para, Belgrano, sí, 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 Manuel Belgrano para nosotros es Sergio, y con esto ya te dejo, es para muchas generaciones el creador de la bandera, y después como que muchos nos quedamos con eso, ¿viste? Y está bueno indagar un poco en ese pensamiento de quién fue Belgrano, así como indagamos de quién fue Güemes, y digo, ¿qué hay más allá de la creación de la bandera de este tipo que fue un irreverente de la historia, un adelantado políticamente, y que nos cuentes un poco, digo, cómo fue Manuel Belgrano en su contexto histórico en el que se desarrolló, obviamente? claro, bueno, qué hay detrás de la creación de la bandera? Todo. Porque la Exacto, verdad que la creación de la bandera fue una cosita pequeña, ¿no? claro. En lo que es la figura de Belgrano, que es sumamente rica, muy, muy amplia. A ver, bueno, para empezar, Belgrano, a ver, empezando en orden cronológico, en Belgrano tenés, yo ya había dicho más o menos, Sí, tenés un bien, intelectual que venía de una clase alta, ¿no? Una familia bastante acomodada, comerciante, su sí, padre, y eso le permitió estudiar, hacer estudios en Europa, en bien, Salamanca, Valladolid, donde se graduó con medalla de oro en Derecho. bien. Belgrano es el primer economista argentino, empecemos por ahí. Tenía un pensamiento que para la época era sumamente adelantado. Él, Sí, en principio, trabajó para la corona, era funcionario de la corona,
Y él tiraba propuestas que para la época eran una locura, por ejemplo. Hablaba ya de educación pública y estatal en 1790. ¿Sí? Una En locura. 1790 ya hablaba de eso. Claro. Hablaba de distribuir la riqueza, porque si no se distribuía, era como agua estancada que pudría todo lo que tenía alrededor. Hablaba de proteger el comercio, los productos que se importaban, ponerles un límite porque eso destruiría la industria local. O sea, son Claro. cosas que por ahí algunos historiadores se enojan porque dicen, no, bueno, Belgrano, se le hace decir cosas que no decía, pero las decía, están los documentos, Sí. y para la época era súper avanzado. Y esas ideas es fue lo que hizo que Belgrano pasara de ser un funcionario de la corona a pelear, a dar su vida, su cuerpo, por la independencia, porque claro, él proponía, bueno, abramos una escuela de geometría o de Sí. dibujo. Sí. Mandaba una carta a Madrid, y de Madrid le venía una respuesta que decía, no, no hay plata para eso, la plata que sobre tienen que mandarla a nosotros. Y ahí Belgrano empezó a darse cuenta que esto no podía seguir así, que atado a la corona española no había ningún futuro, ningún desarrollo posible para lo que es el territorio de ese entonces del Virreinato del Río de la Plata, y tal vez por eso, seguramente por eso, ya en 1810 lo tenemos como vocal en la primera junta, el 25 de mayo de 1810. Sí. Y ya en 1811, el intelectual que era, tuvo que ir con sus tropas a Paraguay para expandir la revolución. Él fue a Paraguay, su primo Castelli fue al Alto Perú, ambos lamentablemente fracasaron, Sí. pero no dudó en ponerse las charreteras, como te digo yo, e ir al frente de un ejército para difundir la revolución. Y Claro. en Paraguay, otra anécdota que habla del pensamiento de Belgrano, él proclamó un reglamento para los pueblos de las misiones, ¿no? Paraguay, estamos hablando de misiones jesuíticas, Sí. mucho pueblo indígena guaraní. Claro. Y fíjate lo que hacía Belgrano para traer a los indígenas a la causa independentista. Proclamó fin de los tributos indígenas, igualdad de condiciones con los indígenas, con los criollos y los blancos. Claro. O sea, Una un locura para pensamiento, el momento, Sergio. una locura, ciertamente una locura para la época. Y de Sí, sí, vuelta, sí, sí. la guerra como elemento democratizador, ¿cierto? Tal cual. La verdad que impresionante, Sergio. Yo ahora voy a dejar una pregunta latente para que podamos generar otro audio para que los compañeros puedan tenerlo dividido en dos y no sea una carga enorme en esta época de la internet que se utiliza mucho. Pero digo, pienso lo mismo que Güemes, una personalidad histórica, la de Manuel Belgrano, que no tenía la necesidad de involucrarse en los temas políticos de la historia, al igual que Güemes, proveniente de familias de clase alta, y que rompe con el mito de la personalidad común y corriente, de seguir una vida normal, de tener. Y lo encontramos metido en la política de lleno para ese 1810 de la historia argentina, poniéndole al frente, y me interesa mucho para que continuemos, realzar la figura de que Manuel Belgrano no era un militar de carrera. No era un militar de carrera, era un abogado que se había perfeccionado, que venía a la Argentina, que se involucraba en lo que era en ese momento la Argentina, se metía en la política, pero no era un militar de carrera. Entonces, se metía de lleno en la política. Entonces, para indagar también un poco en esta segunda parte, si Güemes y Belgrano tuvieron alguna relación, es bueno saberlo, eso vamos a indagarlo, y también pensar cómo fue el desarrollo de la vida de un Belgrano que provenía de una familia alta y que muere en la pobreza total, ¿sí? Digo, ¿cómo este modus operandi de los próceres? Yo digo siempre que nuestros próceres argentinos tienen como una genealogía o una línea donde tienen muchas cosas en común. Esto de involucrarse hasta arriesgar la salud, de venir de familias dentro de todo bien clase alta, de morir jóvenes, de morir con casi nada. Entonces, está bueno. Así que, si te parece, la dejamos como disparadores, Sergio, iniciamos un nuevo audio y seguimos hablando de Manuel Belgrano, que tanto nos apasiona. Perfecto, muy bien.
Bueno, continuamos con este primer episodio, programa de Historia con Historia, una producción de Generación País, en el que intentamos hablar un poco de la historia argentina, que tiene una fuerte influencia en Latinoamérica. En este primer programa estuvimos hablando de Güemes, que lo van a encontrar en nuestra primera parte del episodio, y devenimos en Manuel Belgrano. Estábamos hablando sobre Belgrano, sobre su figura, sobre su origen y cómo fue su devenir histórico, cómo culminó su vida en la pobreza absoluta, y lo comparábamos un poco con Güemes. Y ahí yo le preguntaba a Sergio de cómo era la relación entre Güemes y Belgrano, si es que se puede aportar algo ahí, y cómo fue esto de Manuel Belgrano, un hijo de clase alta, se involucra en la política argentina, o lo que era la Argentina en ese momento, y se mete de lleno a poner el cuerpo en un proceso histórico de suma importancia. Así que bueno, Sergio, continuamos con ese episodio. Bueno, relación Güemes-Belgrano, obviamente se Sí, conocían, sí, y hay dos episodios donde se sí, cruzaron. bien. Uno donde se llevaron mal y otro Sí, donde estuvieron de acuerdo. nuestros ¿Sí? próceres se llevaban mal también. Había una cosita ahí, porque, Sí, bueno, pongámonos en contexto, ¿no? Belgrano vuelve de Paraguay, sí, primero va al Paraná para sí, instalar las dos baterías, de sí, Independencia y Libertad, donde crea la bandera, ¿no es cierto? En 17 de febrero de 1812, y después lo mandan con el ejército del norte sí, para retener ahí a los realistas, donde sucede el famoso éxodo jujeño, ¿no es bien, cierto? Como Belgrano veía que lo superaban en número, lo que decide es emprender una retirada. sí, Lo que hace es trae consigo a los pobladores de Jujuy, sí, a los que no querían seguirlo, los amenazaba con fusilarlos, a la élite, sí, por ejemplo. Acá siempre la élite siempre va a preferir transar transar con los realistas, quiero decir, antes sí. de, bueno, digamos, dedicarse de lleno a la independencia, ¿no es cierto? Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿no? Pura coincidencia, sí, sí. Pero Belgrano, como era un tipo con ideas, les dijo, o me siguen o los fusilo, ¿no es Sí, cierto? Porque uno tiene la idea por ahí de Belgrano como pacifista, bueno, cuando fue al norte, sí, tenía muy claro lo que quería. Tenía que hacer una retirada, quemar todos los campos, destruir sí, todas las reservas para que los realistas no pudieran tomar nada y aprovisionarse de ahí, de Jujuy. sí, Entonces, lo que hace es, se va con el pueblo jujeño hasta Tucumán, sí, quema todo, no deja ni una mula, ningún alimento, nada que puedan robar los realistas, sí, y entonces emprende el famoso éxodo jujeño hacia Tucumán. Ahí tenemos las dos batallas más importantes de la independencia argentina, que las gana Belgrano, que son sí, la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. bien, Güemes no participa en esa batalla porque tuvo un pequeño pleito, un pequeño conflicto con Belgrano, porque Belgrano lo castigó por lo que él había dicho que eran conductas inapropiadas, ciertos excesos de Güemes Buah, como militar. Dicen sí, que algunos excesos por ahí con alguna dama de por ahí, upa, sí, 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 son cuestiones que, bueno. Y a Belgrano, a ver, yo creo que a Belgrano mucho no hay que tampoco mitificar las personas, son personas tal con sus cual, contradicciones. sí, Belgrano era un tipo educado, intelectual, de Buenos Aires, y yo creo que le hacía un poco de ruido los métodos por ahí más pocos populares de... ortodoxos de Sí, Güemes, sí, sí, de Güemes, sí, sí. Por eso lo castigó por sí, ciertos excesos, ciertas inconductas, y Güemes no participó en la batalla de Salta y de Tucumán y de Salta. ¿Sí? Pero bueno, ese fue el primer encuentro de, sí, de entre Belgrano y de ambos, Güemes. Sí, 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 sí. Después, bueno, obviamente, después tenemos las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, sí, que es lo que hace que, entre comillas, perdamos lo que es el Alto Perú, bien, pero las fronteras argentinas del norte se quedan seguras en Jujuy y Salta con lo que es la defensa de Güemes,
Belgrano le va a pasar la posta a San Martín en 1814, en la posta de Yatasto, y San Martín, bueno, San Martín sí, aliado de Güemes, muy cercano, hacen este acuerdo con que los gauchos de Güemes defienden el norte, mientras San Martín prepara su ejército en Mendoza para ir a cruzar los Andes y liberar Chile y Perú. El segundo episodio, donde se encuentran estas dos figuras, es uno muy importante, donde también te muestra la idea de Belgrano, las ideas políticas avanzadas, que parecieron una locura en esa época, de Belgrano. Que fue, por supuesto, en la Casa de Tucumán, en el Congreso de Tucumán de 1816, Belgrano participa, y ahí hay propuestas de todo tipo, ¿no es cierto? Ahí, Congreso de Tucumán, se quiere firmar la independencia, pero los congresales no se ponen de acuerdo con la forma de gobierno que iba a tener el nuevo país independiente. Algunos dicen que tiene que ser una federación, Artigas va a decir eso, tiene que ser una confederación, con las provincias cierta autonomía, en igualdad de condiciones, y otro sector va a preferir un gobierno más centralista, unitario, donde todo se decida en Buenos Aires. Y ahí Belgrano va a salir con una propuesta que para la época va a ser muy, muy llamativa, que va a ser coronar una monarquía constitucional y nombrar rey constitucional, monarca constitucional de Sudamérica, a un descendiente de los incas. Bien, claro, tiró una bomba en el medio de un acontecimiento político. Sí, él dijo, yo propongo restituir a la monarquía de los incas, que es la legítima gobernante de Sudamérica, y por eso se contactó con Juan Bautista Tupac Amaru, hermano del Tupac Amaru, que unos años antes había iniciado la rebelión ahí en el Alto Perú, Condorcanqui, mejor conocido como Condorcanqui, y propuso la idea de nombrar a un indígena, a un descendiente de los incas, como monarca constitucional que gobernara desde Cusco, desde Perú. O sea, y esa propuesta la apoyaron San Martín y Güemes. San Martín y Güemes apoyaron esa propuesta. Bien. Ahora, yo quiero que pienses esto, ¿no? O sea, contextualizámelo. Claro, sí, obviamente. A ver, por un lado, una monarquía que era la forma de gobierno más común en la época, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de que Belgrano no es que le dice a cualquier rey. Antes sí había propuesto que viniera una familiar del rey de Fernando VII, pero ahora en 1816 sale con esto de nombrar a un indígena que históricamente habían estado, súper, ¿cómo se llama esto? Abajo en la escala social colonial, propuso nombrarlo monarca constitucional. O sea, un monarca con una constitución, un parlamento, que era lo más avanzado que había en la época. Si bien no hablaba de una república, ni de una democracia propiamente dicha, como la conocemos ahora, una monarquía constitucional para la época era una cosa muy avanzada. Y aparte, imagínate vos, decía que tenía que gobernar desde Cusco. O sea, él lo que proponía era no Argentina por un lado, el Alto Perú por el otro lado, o sea, un gobierno que se extendiera desde Perú y que abarcara toda Sudamérica. ¿No es cierto? Vos imaginate... Sí, una avanzada para la época en la que concebía una Latinoamérica como un todo, gobernada por alguien que para ese contexto histórico era imposible. Digo, estábamos hablando de un ser no reconocido por la historia de los pueblos, digamos. Sí, totalmente. Aparte, unos años antes, el hermano de Condorcanqui había sido asesinado, desmembrado, tirándose sus extremidades de caballos. O sea, es una cosa bastante peculiar, que tuvo el apoyo de Güemes y de San Martín, pero lamentablemente no tuvo mayor apoyo en lo que son los diputados de Buenos Aires, que no querían saber nada, por supuesto, y prefirieron que sea un directorio. Pero nada, esta propuesta bastante particular de Belgrano tuvo el apoyo de Güemes, y vos fíjate, no es tampoco, a ver, no quiero decir que sea una patria grande, pero un poco es un predecesor de un proyecto
porque no estamos hablando de Argentina, Perú, Claro, Bolivia, esos son los nombres actuales de los países. Ahí sí, estamos hablando de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, estamos hablando exacto. de una unidad sudamericana, ¿no es cierto?, que lamentablemente no pudo llegar a concretarse. Y aparte, esta voluntad de Belgrano de recuperar la herencia indígena, ya con el Claro, sol sí. de Mayo, que si bien no lo tenía la primera bandera Sí, 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 que enarboló en Rosario, sí, sí usaba el símbolo como para recuperar esa herencia, sí. ¿no es cierto? Tomo estas dos cosas que vos decís, Sergio, y te hago dos preguntas que me las he Ujú. hecho yo y seguramente nuestros oyentes o televidentes lo van a ver. La primera es, nuestros próceres tienen como un anclaje muy importante para Latinoamérica. ¿Sí? Nuestra historia argentina es muy importante para Latinoamérica, tomando la situación de Belgrano, de San Martín y demás. ¿De dónde nace esta idea de Belgrano de proponer una monarquía de esta forma, de proponerla en un momento histórico que para nosotros hoy nos hace ruido? No me quiero ni imaginar lo que era para la época. Ese es Sí, el primer tip que te pregunto. bueno, donde nace es, por un lado, la idea práctica por un lado es un convencimiento, yo creo que es genuino, de Sí, Belgrano de restituir cierto lugar a sí, la, la tradición incaica. Por otro exacto. lado, una necesidad más bien práctica a ver, contextualizando 1816, todavía Sí, estábamos con los españoles, los realistas, mejor dicho, en Perú. Era su fuerte y hasta claro, entrado en 1820 van a seguir ahí aferrados, sí, muy potentes en Perú. claro. Lo que quería hacer Belgrano, yo creo que era hacer un llamamiento de unidad. Ustedes imagínense, acá por ahí, lamentablemente, eh, no hay tanta población indígena porque fueron exterminados, porque nunca Exacto, fue sí, acá en el Río de la Plata, quiero decir, lo que hoy es exacto, sí, sí, Argentina, sí, más que nada Buenos Aires, ¿no? En Salta, Jujuy sí había, pero en el Alto Perú, la actual Bolivia, en Perú, la población indígena era muy superior a la población exacto. blanca. Sí, 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 sí. Lo que proponía Belgrano era tender un puente para que la población indígena de Perú, Bolivia, se vuelque de lleno en la lucha contra los realistas y los españoles. Claro, ¿Sí? La propuesta de Belgrano era justamente esa, por eso también eh, los ejércitos de independencia van a proponer dar más derechos a los hijos de los esclavos, claro. Sí, sí, para sí, que peleen de su lado en la independencia americana, claro. y para hacer que esto sea una verdadera lucha con un tinte social, político, porque uno, a ver, en la escuela nos dicen, bueno, los argentinos nos liberamos de España, Sí, pero en realidad no estamos hablando de españoles, argentinos en esta época, en esta época éramos todos españoles, claro. o Sí, sea, sí, sí, sí. era un proyecto que iba más allá, era un proyecto también social, Claro. que quería dar vuelta lo que era el esquema de castas de la colonia, donde los blancos estaban arriba, Sí, los indios abajo, los negros más abajo todavía, con una propuesta de las fuerzas de independencia que querían una sociedad más democrática. claro. O sea, en este ofrecimiento a un Inca, había también una propuesta más igualitaria, que es la que no se suele ver cuando se repasa lo que es la guerra de independencia, porque se la suele ver como una guerra y punto. Claro, sí, 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 Se le sí. saca el componente social. Como yo te vuelvo a decir, para que quede claro, la guerra Bien, democratiza. En esta época la guerra es un elemento de democratización donde exacto. todo se da vuelta. Sí. ¿Sí? Es difícil contextualizar a veces, digo, porque nosotros lo miramos desde una óptica totalmente diferente de una época avanzada, ¿no? Pero digo, analizando un poco políticamente, porque el fin de esto es que los compañeros y los anfitriones también rediscutamos un poco políticamente, Ujú. años por delante vemos un proceso latinoamericano, como fue el que cabezó Evo Morales en Bolivia, siglo XX, XXI, en el cual las luchas son encarnizadas por reconocer a un sector mayoritario de un país constituido y con toda la avanzada en materia de derechos que tenemos que tener, lo que cuesta, imaginémonos, para trasladarlo siglos atrás en un tipo que levanta la mano y dice, a mí me gustaría esto,
sin ser Manuel Belgrano, digo, porque era un tipo de carne y hueso que hoy por hoy nosotros realzamos como figura histórica, pero que en su momento él no creo que haya tomado la dimensión de lo que iba a ser años después. Claro. Así que hay un mito, Sergio, que yo me enteré hace poco, que me enteré que era real, que una de las banderas que creó Belgrano se encuentra en Bolivia. ¿Es verdad? Que está al cuidado del gobierno de Bolivia. Me enteré hace poco, me llamó mucho la atención la historia. No sé si nos querés comentar un poco de eso, está bueno. Sí, sí, a ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, retomando lo que habías dicho de la importancia Sí, de la Argentina en lo que es la liberación exacto. de América Latina, la defensa del norte fue muy importante justamente para la emancipación de todo lo que es Chile, Perú Claro. y Bolivia, que va a resistir. Bolivia va a ser el último lugar que se va a independizar, pero eso ya lo va a Sí, hacer desde el norte Bolívar, ¿sí? Por exacto. eso el nombre de Bolivia. Por eso, a ver, que en Bolivia esté una de las banderas del Ejército del Norte, nos permite romper un poquito el molde Sí, con el que estamos inculcados nosotros, que hablan de, bueno, historia de la Argentina, historia de Bolivia, y insisto, es toda una misma historia, que es la sí, emancipación americana, ¿sí? sí, Por eso mismo, a ver, lo que hizo Belgrano, haciendo retroceder a los realistas en Salta, sí, asegurando la frontera, lo que hizo Güemes con los infernales, con la guerra de guerrilla de los sí, gauchos, haciendo que los realistas no puedan avanzar sobre el territorio argentino, actualmente argentino, y evitar que San Martín pudiera cruzar los Andes, sí, fue clave para la independencia de Perú, sobre todo, ¿no? San Martín va a buscarlos a la retaguardia, y, y después para los planes de Bolívar, que va a claro, terminar desde el norte de liberar Bolivia, ¿sí? sí, Pero esto de las banderas y qué sé yo es muy interesante porque, claro, justamente estamos hablando de una sola gesta de emancipación, que tal es cual. la emancipación americana. Después, Mm, lamentablemente, como vos habías dicho, fue por otro rumbo la historia, sí, ¿sí? sí, 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 Después, en la misma Bolivia, que tenemos una inmensa mayoría aymara, quechua, exacto, este, van a estar postergados hasta la llegada de Evo. claro, Hasta la llegada de Evo. Es sí, sí, más, sí, sí, tuvieron un presidente que hablaba como un yanqui, claro, que ni tal siquiera cual. hablaba bien castellano antes de Sí, Evo. sí, O sí, sea, sí, es un poco triste ver cómo van digamos, el derrotero histórico, por así decirlo, sí, ¿no? Cómo ese proyecto de unidad latinoamericana se fue cortando en sí, beneficio de unas pocas élites sí, que van a monopolizar, digamos, la tal cual. política, y ese proyecto igualitario va a terminar sucumbiendo. Sí, Y ahora, sí, 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 sí. No, te decía, Sergio, que no sé si vos opinás igual que yo, y yo creo que nos escuchan y que nos ven van a opinar. Digo, ¿cómo realza la figura de nuestros próceres el haber jugado como jugaron políticamente, imaginando por sus ideales, por sus pensamientos sociales y políticos, sin saber el lugar que le iba a dar la historia? Digo, sí, sí, porque, vuelvo a repetir, digo, es realzar la figura un tipo que hace un éxodo del norte, un tipo que se juega la vida teniendo problemas de salud, y esto se va a repetir en cada uno de los próceres que seguramente vayamos hablando en este programa, pero digo, cómo los agranda sin mitificarlos, pero los pone en lugares de tipos que dejaron todo sin ningún tipo de problema, a veces quizás inconscientemente, digo, porque un tipo que sufre un problema de salud lo piensa dos veces antes de hacer lo que hacemos, digo, en una idea de proyecto que para hoy nosotros, haciendo un análisis histórico desde nuestras casas, y seguramente quien esté viendo esto piense lo mismo, tipos que no tenían por qué hacerlo y que lo hicieron. Digo, se jugaron la vida en lo que hicieron. claro, sí, sí, seguro. Aparte, como vos decís, nosotros tenemos el diario del después y sabemos que lo que hicieron, bueno, salió bien, entre comillas, en cuanto a que los países se independizaron y Sí, terminarían triunfando sobre los realistas. Pero cuando se lanzaron a hacer eso, no sabían si iban a triunfar. tal cual,
Belgrano, de hecho, a ver, si uno ve la lista de batallas de Belgrano, son más las Sí, derrotas que las victorias. Eso claro, es cierto. No sí, era militar, seguro. Pero quiero exacto, decir, el tipo había perdido en Paraguarí, había perdido en Tacuarí. claro, Fue a Jujuy para, en inferioridad de condiciones, hacer un éxodo de todo un pueblo. claro, Una locura, es sí, 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 épico, o sea, es recontra sí, épico, o sea, más épico sí, que cualquier otra película. Pero exacto, realmente, y después las victorias de Salta, de Tucumán y Salta, sí, este, nada, realmente son gestas heroicas, son gestas exacto, heroicas y lamentablemente ellos no lo, ni Belgrano ni Güemes, lo pudieron disfrutar, entre comillas, tal cual, porque, por cómo fueron sus últimos días, ¿no? exacto, Algo que no quería olvidarme sí, sobre Belgrano, y como hablé de Magdalena Güemes, tengo que hablar sí, también de, ¿cómo se llama esta? María Remedios del Valle, perfecto, que era justamente una mujer parda, negra, uf, que fue capitana de los ejércitos de Belgrano sí, en Tucumán y Salta, ¿sí? O sea, también era una mujer que con su esposo y su hijo habían apoyado a las tropas de Belgrano sí, en Tucumán. Ella pierde a su esposo y a su hijo en la batalla y Belgrano la recompensa nombrándola capitana. Y una mujer negra, o sea, claro, sí, obviamente nadie en su momento, Mitre, que fue el que escribió la primera gran sí, historia de Belgrano, sí, obviamente no la va a recuperar. claro, sí, no, no, no vamos a pedir milagros tampoco. Claro, pero de vuelta, ¿no? Sí, Gauchos, indios, una mujer sí, afrodescendiente. O sea, Remedios del Valle va a morir en la pobreza como pordiosera, claro, mendigando monedas en sí, la capital. Ni siquiera le habían pagado una pensión. claro, O sea, es ingrato sí, realmente como la Argentina trató a sus próceres, ¿no? Es exacto. como para pensar el devenir histórico de los procesos también revolucionarios, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Y aparte, Sergio, digo, entramos en la parte final de este primer episodio, cómo desmitifica también el rol de macho, hombre, prócer argentino, donde la mujer no tiene otro lugar más que el mencionarlas en la historia. Claro, Digo, la claro. lavandera, la negra que vendía pastelitos y demás. Digo, y cómo ya en este primer programa vemos como Güemes y Belgrano, dos próceres del panteón de la historia argentina, ya tratamos de desmitificar este rol y el rol de la mujer en la historia. Digo, porque que no se mencione también es ocultarla, digo, pero es también la razón de este programa de realzar cuál fue el rol de las mujeres. En el devenir de los programas vamos a hacer un par de programas de las mujeres importantes de nuestra historia argentina, pero digo, cómo no solo sufrieron el mismo maltrato del ocultamiento de la historia oficial, sino que también, como así Belgrano muere en la pobreza, nos encontramos con que estas figuras no solo son olvidadas, sino también desaparecen o son olvidadas de su reconocimiento. Y utilizo este hilo para aprovechar este último tramo del programa de ver cómo fue la etapa final de la vida de Belgrano, porque digo, los argentinos realzamos y Belgrano murió un poco en la pobreza, y la realidad es que murió en plena pobreza, no en un poco de pobreza, Sí, pero que nos cuente un poco vos cómo fue el final de la vida del Belgrano, un tipo que dejó todo, un tipo que, vuelvo a mencionarlo de vuelta en el programa, no tenía por qué hacerlo, ¿sí? Tenía una situación económica bien, y muere en la pobreza total. Entonces, ver cómo era ese proceso también. claro, claro. Obviamente, bueno, empezando con que Belgrano venía de una familia rica. Sí, Belgrano venía de una familia rica, ¿cómo fue que terminó así en la pobreza absoluta? Que la anécdota de que tuvo que pagarle con el reloj. sí, Y es muy loco como uno nos lo cuentan como, ay, Belgrano, qué humilde, pero claro, no tendría que haber sido así. No tendría que haber exacto, sido así. sí, Belgrano, por ejemplo, a ver, después de las victorias de Tucumán y Salta, a Belgrano le sí, dan un reconocimiento de 40.000 pesos fuertes, que actualmente sería muchísima plata. sí, Con esa plata lo que hace Belgrano es, dice que no se la den, que la usen para abrir escuelas en todo el país. bien, ¿Sí?
sobre todo en lo que es esa región del norte. Obviamente no lo hacen y terminan abriéndolas mucho después, la plata Sí, se va en otro lado, bueno, claro. típico. Después de 1814, que Belgrano le da el paso del Ejército del Norte, el mando del Ejército del Norte a San Martín, Sí, Belgrano sigue siendo una figura más o menos importante, tiene tropas a cargo, sí, pero ciertamente su salud va empeorando, tenía varias enfermedades que había adquirido en sí, esos últimos años, y termina su carrera militar en 1818, vuelve a Buenos Aires y pedía una pensión, ¿no es cierto? Pedía que claro, le paguen lo que les correspondía. claro, Pero ya para esa época, Buenos Aires, ya como la guerra ya estaba lejos, claro, ¿sí? La guerra ya estaba lejos, los realistas ya estaban, las fronteras de lo que es Jujuy y Salta ya estaban sí, seguras, Buenos Aires estaba muy lejos de lo que es la guerra, así claro. que ya Sí, en sí, sí. Buenos Aires ya Ya se no era tan desconocían. importante el rol de Belgrano. No, 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 no. Ya, es más, ni siquiera le pagaban lo que le correspondía. Y Belgrano tuvo que pedir por Sí, carta a Rondó que le paguen lo que le debía para claro, pagar sus servicios médicos. claro, Y no le pagaban, y por eso tuvo que vender todas sus posesiones. ¿Sí? claro. Sí, Belgrano va a morir el 20 de junio de 1820 sí, en la pobreza. Y justo ese año, bueno, va a ser justamente la guerra civil sí, entre Buenos Aires y los caudillos del litoral. Y la verdad que cuando muere Belgrano nadie se entera. claro, Lamentablemente muere en el olvido. sí, Y Güemes va a morir el año siguiente, el 21, casi por sí, las mismas fechas, el 7 de junio. sí, Eh, y vos fijate cómo es el porteño, ¿no? O sea, cómo es sí, esto sí, de... Porque la Gaceta de Buenos Aires va a dar la noticia de la muerte de Güemes, sí, pero la titula así: muere el bárbaro Güemes, un cacique menos en el país. claro, O sea, vos claro, fíjate, sí, no, no, obvio, obvio, ya obvio. para esa Todo lo, altura, todo lo que el pobre tipo puede haber hecho se fue por la alcantarilla. por eso te digo, por eso te digo, ya para esa altura, ya para 1820, 1821, Sí, ya todo lo que era esa promesa de igualdad, sí, esa cosa de un cambio social, económico, ya como que había perdido su sentido, y sí, es más, empezaba la guerra civil entre claro, unitarios y federales, ¿no? Por eso te claro, digo, un poco la vida de Belgrano y de Güemes, si bien son distintos, exacto. también porque terminan muy próximo, Sí, Belgrano en el sí, sí, 20, sí, Güemes en el 21, es interesante ver cómo sí, mueren en el olvido, en la tal cual. indiferencia de una revolución que se había ido por otro lado del que por ahí ellos imaginaban. Claro. ¿Cómo en la historia argentina la austeridad tiene esa doble vara? Digo, no porque Manuel Belgrano no termina muriendo en la austeridad y por no decir en la miseria, no por decisión propia, sino porque palabras más, palabras menos, sufre una traición Claro, a todo lo que esa persona podría haber hecho. Digo, porque así como desmitificamos que era imposible ver la magnitud, era una personalidad que había entregado todo en pos de una causa, sí, con pocos recursos, y se encuentra con este punto. sí, sí, Así sí. que la verdad que es muy bueno saber esto, yo creo que es un aporte no solo para el militante que le interesa la historia, sino para el ciudadano común, que se toma un ratito para ver esto, para escucharlo, de ver cómo era un poco esto de la historia. Así que bueno, Sergio, estamos entrando en la etapa final antes de despedirnos. Te agradezco muchísimo, nos vamos a encontrar en otro episodio porque la verdad que nos hemos sentido muy cómodos haciendo esto, creo que estamos aportando a que cada compañero o público en general pueda hacerlo, pero bueno, te dejo tu último minuto para esa reflexión sobre Güemes, sobre Belgrano que nos quieras dejar. No, bueno, un poco eso, un poco recuperar, desmitificar la historia que nos enseñan edulcorada por ahí, de los próceres de bronce, y ver qué hay detrás también, ¿no es cierto? Ver que esos proyectos sociales, esos proyectos políticos, que por alguna razón u otra se fueron olvidando, ¿no? Y terminaron no teniendo lugar. Pero Exacto. bueno,
recuperar esos aspectos es importante para ver toda la película, ¿no? Todo lo que es la realidad, todo el proceso histórico, que nada, que siempre es importante. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos primero a agradecer a Lucho, que nos estuvo haciendo el aguante acá durante todo el programa en la producción, bancando este repaso histórico en este primer programa de Historias con Historia, una producción de Generación País. Comentarles que esto va a estar cargado en la web, en los diferentes formatos, va a estar en formato de podcast en Spotify. Lucho, si querés repetir cómo nos encuentran en Spotify. Sí, nos encuentran en Spotify como Generación País y en YouTube también como Generación País. Perfecto. Este material va a quedar colgado de forma audiovisual o solo audio para que lo escuchen en cualquier formato y lo puedan reproducir y ser enviado a los compañeros o al público en general. Nos vamos a estar encontrando en un próximo programa en el que vamos a seguir repasando la historia de hombres y mujeres de nuestra historia argentina y también latinoamericana en diferentes procesos históricos. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Cualquier sugerencia que quieren hacer nos la pueden enviar a nuestras redes sociales. Tenemos a disposición un número de teléfono. Lucho, si lo querés dar al aire. Sí, el número es 11 28 64 07 52. 11 28 64 07 52. Perfecto, ahí nos pueden escribir para ver si queremos que hagan algún programa en especial, si quieren dejarnos un comentario o algo por el estilo, o simplemente les interesa la propuesta política y social de Generación País para sumarse. Ahí van a tener toda la información. Así que bueno, Sergio, te agradezco. Nos volvemos a encontrar en otro programa de Historias con Historias. Gracias, Lucho, por la producción y muchas gracias a todos por vernos y oírnos.